por las redes. Así que, bueno, le vamos a dar la bienvenida. Nuestra invitada Laura Ruiz, bienvenida, gracias por estar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias. Bueno, encantado de estar con nosotros. Te agradecemos mucho el contacto de hoy con el Informante Tecnológico por Radio Capital. Y lo Un primero, feriado, aclaremos. Claro, por supuesto, y mucho más tranquilo, ¿no? Por supuesto. Así que estamos en una jornada amena. Y queríamos compartir con vos esta inquietud, ¿no? Porque sabemos que el maltrato, ¿no? entre unos y otros, hoy hay como un nuevo léxico, ¿no? Y, René, el tema del grooming, el tema del ciberbullying. Queríamos charlar contigo y que nos comentes un poco cómo te imaginás, las diferencias y que, bueno, por supuesto te presentes. Sí, en realidad, o sea, pensándolo no solamente como maltrato, sino el caso del grooming para acomodarnos y para ordenarnos un poco más. El grooming es un delito, ¿sí? En nuestro país desde noviembre del año 2013. Y la definición, en realidad, o sea, todas las palabras, vieron que son como en inglés, todas estas palabras, el bullying, el ciberbullying, grooming, sharenting, son como todas palabras en inglés, pero bueno, más allá de eso, cuando hablamos de grooming, hablamos del acoso sexual digital, ¿no? Acoso sexual, o sea, ese acoso tiene que tener un contenido sexual digital porque se da a partir o a través de cualquier dispositivo tecnológico, ¿no? Celular, computadora, videojuegos, a niñas, niños y adolescentes. Y ese acoso es por parte de un adulto. Entonces, una de las diferencias quizás con el ciberbullying, que también es maltrato y también es acoso, primero que es acoso sexual y segundo que se da por parte de un adulto, ¿no? Siempre es un adulto el que acosa a niñas, niños y adolescentes. O sea, cualquier persona menor de 18 años puede ser víctima de grooming a través de un dispositivo. Y decíamos, ¿por qué es una diferencia importante tener en cuenta esto de que es un adulto el que acosa? Porque ahí la diferencia de poder, ¿no? Es muchísimo mayor también. Porque una cosa es entre pares y otra cosa es cuando es un adulto que tiene mucha más experiencia y además pensemos que cualquier adulto, cualquier persona que acosa tiene un grado de manipulación muchísimo mayor, claro. Porque muchas veces es a partir del engaño, otras puede ser o sea, puede ser una persona conocida de esa víctima, porque puede ser un familiar, puede ser un vecino, puede ser un profesor de la escuela, puede ser, o sea, más allá de que por ahí muchas veces lo que escuchamos es que se crean perfiles falsos, también tenemos que saber, ¿no? Por las experiencias y por las denuncias, que se esconden muchas veces a través de un perfil falso, pero muchas veces son personas conocidas. Entonces, como para entender, decimos abuso sexual digital por parte de un adulto a niñas, niños y adolescentes. Un delito en nuestro país, eso es importante también tener en cuenta, porque cuando hablamos de delito, hablamos de que está en el Código Penal y que es el artículo del Código Penal y que artículo 131 del Código Penal, sí. Y que cuando nos enteramos de una situación así, podemos hacer la denuncia, o sea, debemos hacer la denuncia. El tema es que muchas veces... Es el delito más grave, ¿no es cierto? Exactamente, en realidad es un delito que están dentro de todos los delitos contra la integridad sexual. Entonces, que son todos los que... No soy abogada, pero lo sé de memoria, de tanto leerlo y de tanto... soy docente y trabajo mucho la temática en las escuelas y además con charlas específicamente de esto. Y tiene la misma pena que cualquier delito simple, ¿no? Contra la integridad sexual, lo que es el tocamiento, el acoso. La pena en realidad va de 6 meses de prisión a 4 años, con lo cual es un delito que es excarcelable, ¿no? En la mayoría de los casos, los que cometen este delito no terminan en la cárcel, porque también acá hablamos de una justicia con 0 perspectiva de género y con 0 también perspectiva en cuanto al cuidado de niñez y adolescencias, ¿no? Porque sabemos que
de hecho, si nos ponemos a pensar, lo que pasó con Lucio de la Pampa, sí. Hay como un descuido de todo, no solamente de su mamá y su pareja, sino el rol ausente de todos los organismos del Estado donde ese nene fue en condiciones horribles y nadie detectó o nadie quiso detectar, ¿no? Entonces, cuando hablamos, ahora sí me meto por ahí en un terreno que conozco un poco más, que es el tema de la escuela. Yo, como les decía, soy docente, soy profe de educación física, también soy profe de construcción de ciudadanía, soy mediadora escolar, entonces en la escuela se nos acercan muchísimo a contarnos muchas situaciones de este tipo. Profe, hay una persona que me está pidiendo fotos. Y yo puedo decirle, bueno, no se las mandes, cortale, no le hables más, o puedo sentarla y decirle, bueno, a ver, contame un poco más. Entonces, en ese accionar y en esa primera escucha está nuestra corresponsabilidad como personas adultas, ¿no? O sea mi hija, un alumno, no sé, el vecino, cualquiera. Por eso digo que también hay una cosa en la que fallamos, que es en la escucha a las niñeces y a las adolescentes. Generalmente no prestamos la oreja para esas cosas. Laura, ¿Qué piensan? una consulta, a ver, es una paradoja, ¿no? Con la llegada de la conectividad masiva, ¿no? De los celulares, los chicos, los grandes, todos, ¿no? El tema se puso en boga a nivel mundial, obviamente en todo el mundo vemos que es un tema muy importante, se unificó con estas palabras, pero a nivel informático, de tecnología, ¿no? También se masivizó el tema de las denuncias y también el tema del avance en las leyes, ¿no? ¿Cómo era antes? ¿Era igual o ahora que llegó la tecnología se multiplicó este tipo de cosas para vos? En realidad como que se agrandaron los delitos, digo yo, porque pensando y haciendo un paralelismo con el espacio físico y el espacio digital, ¿no? Que son no es que son dos realidades paralelas, es la misma realidad. Y lo primero que creo que tenemos que tener en cuenta es eso, o sea, que lo que pasa en el espacio digital también es real, o sea, no es que es ciencia ficción, no es que por más que yo tenga una pantalla en el medio, lo que tengo del otro lado es un robot o es un extraterrestre. Son personas igual que yo. Entonces, claro, desde ese lugar, me parece, desde esa responsabilidad es donde tenemos que hacer uso de los dispositivos. Y cuando le damos un dispositivo tecnológico a un niño o una niña, tenemos que saber cuáles son esos peligros también, porque muchas veces, y lo que vemos todo el tiempo desde las publicidades, ahora seguramente que empiezan todos los regalos de Navidad, vamos a ver publicidades de regalarle un celular, una tablet, como si fuese un juguete, y no lo es, o sea, porque es como que, bueno, tomar las llaves de la moto a un nene de 10 años, y qué sé yo, fíjate, si te estrellas, ¿a qué papá o qué mamá se le ocurriría regalarle un auto a un pibe de 12 años? O menos, ha pasado con la moto, pero más allá de eso, de esos casos excepcionales, sí entendemos que hablamos de tecnología mal usada. Exactamente, pero porque hay también, creo yo, un mar de grises en el medio. Como que no hay una ciudadanía digital, no hablamos de esto en la escuela, tampoco, no es que hay una materia que se llame educación digital o ciudadanía digital, porque justamente tiene que ver con esto, primero con el desconocimiento de las personas adultas. Hay mucha gente adulta que todavía no sabe que es peligroso sacar una foto de un bebé bañándolo y teniendo su red social pública, por ejemplo, ¿no? Porque, bueno, ese descuido y ese no conocimiento de las normativas y de la privacidad también hace que yo ponga, obviamente que no voy a subir una foto de mi hija a propósito para que venga un pedófilo y la vaya a buscar a la puerta del colegio y se masturbe mirándola. Obviamente que no lo voy a hacer a propósito, pero tengo que saber qué puede pasar, y más cuando tienen menos de 13 años, ¿no? O sea, que digamos la edad autorizada a partir de los 13 años para abrir redes sociales. Obviamente, no lo sabe. ¿Cuántos Laura, más de 13
a los 13, a partir de los 13 abrimos redes sociales, no, sabemos que hay nenes de muchísimo más chiquitos que abren redes. Completamente. Laura, ¿el grooming no entra en el cuadro de pedofilia para los delitos? Porque vos me dijiste en el principio de la charla dijiste que estaba tipificado como un delito el grooming, pero ¿qué encuadraría? Sí. ¿Como una pedofilia? En realidad, como el delito dice delito de grooming, o sea, si buscan la ley, el artículo 131 en el Código Penal, lo van a encontrar como delito de grooming y dice, será penado con entre 6 y 4 años de prisión al que contactare a través de un dispositivo tecnológico a un menor de edad con fines sexuales, algo así, no la sé de memoria, pero si la buscan más o menos va a decir eso. Está tipificado con eso. Y esto que decías es súper interesante porque muchas veces cuando se hace una denuncia también se lo puede cruzar con amenazas, se lo puede cruzar con otros delitos para que aumente la pena, ¿no? A eso iba, Laura. Ahí esta persona... Te iba a consultar, el año pasado nosotros habíamos tocado muy por arriba el tema del grooming y estábamos buscando la idea de poder charlar con alguien que nos explicara este tema, ¿no? Porque si te acordás habíamos hablado del tema de que había una oficina de ciberdelitos y en este caso también creo que encuadraba el tema del ciberbullying y todo este tipo de cosas por el cruzamiento de datos. Ahora la consulta era, ¿crees que en nuestro país falta todavía mucho con eso, que estamos en pañales con respecto a eso, con el tema de los delitos cibernéticos y en este caso hablamos específicamente, ¿no?, de el acoso y el ciberbullying? Sí, en realidad nos falta como un montón, pero porque esto que decíamos, hay muchos delitos que no están tipificados, entonces al no estar tipificados yo pudiera hacer 1000 denuncias y no llegan a nada, porque ¿dónde están encuadrados? ¿Sobre qué ley lo encuadro? Entonces, pensemos, por ejemplo, te cuento cómo es más o menos el proceso del grooming para poder entender después lo que quería explicar de la difusión no consentida de imágenes. Sí. ¿Qué hace? Esta persona, este adulto, se contacta con un niño, una niña, un adolescente, si lo conoce, para saludarlo, para decirle qué grande que estás, cómo creciste, bla, 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 y entablar como una conversación y generar ahí como un vínculo, ¿no?, de amistad, provoca un enamoramiento, se quiere hacer amigo, le empieza a sacar datos personales, dónde vive, qué colegio va. Cuando se esconde atrás de un perfil falso, se hace pasar por un par, ¿no?, que le gustan las mismas cosas y generalmente pregunta. Y ahí va obteniendo todos esos datos personales, que después los va a usar para manipular y para extorsionar. ¿Qué pasa después? Esto dura un montón, ¿no? O sea, hay casos donde las víctimas son víctimas durante 5 años, porque el grado de manipulación y esa cosa de extorsión que hay todo el tiempo no cesa nunca. Hay un capítulo, no sé si vieron la serie, seguramente que sí, que a ver, informante tecnológico, Black Mirror. Claro que sí, claro que sí. Claro, bueno, hay un capítulo de Black Mirror, que no me acuerdo el número del capítulo y la temporada, pero que justamente tiene que ver con un nene que se está masturbando frente a una cámara y empiezan a extorsionarlo porque alguien lo graba y lo amenaza con que si no hace determinadas cosas va a publicar y va a difundir este video por todos lados. Y con esta cuestión de grooming también, ¿no? Porque pensemos, ¿qué es lo que quiere este adulto que acosa? Quiere fotos y quiere videos con contenido sexual de niños y adolescentes. ¿Para qué? Porque, como decíamos recién, las quiere para satisfacción personal, las quiere para extorsionar y amenazar y generar un encuentro personal y abusar físicamente de esta víctima, o las quiere con un objetivo económico, porque las quiere vender como material con contenido sexual infantil. Sabemos que la red es bastante grande, ¿no? De lo que a mí no me gusta hablar de pornografía infantil, pero así se dice en la justicia. Hay redes que se dedican a eso y que incluso dicen
que genera más ganancias que el narcotráfico, ¿no? Entonces hay mucha gente que a través del grooming, o sea, adquiere material con contenido sexual infantil para venderlas o entrar a la Deep Web o a cualquier espacio de venta de ese contenido. O bien puede ser que forme parte de una red de trata de personas, entonces lo mismo, ¿no? O sea, genera el contacto a través de las redes para después generar un contacto o un encuentro personal y secuestrar y bueno, formar parte, como decía recién, o de trabajo infantil o de trabajo sexual infantil también. Entonces, me parece que lo que tenemos que tener en cuenta, no demonizar a las redes sociales, al contrario, sino aprender a usarlas, ¿no? Y esta posibilidad de, si alguien me pide una foto, si alguien que no conozco me está escribiendo, bueno, contar con una persona adulta que me ayude a resolver, que sepa qué es lo que tiene que hacer. Incluso si mandé esa foto, ¿no? Porque por ahí muchas veces nos pasa que tienen vergüenza porque dicen, pero yo se la mandé a la foto. Está bien, pero a vos te engañaron para mandársela. Entonces, lo que decíamos al principio, la diferencia de poder es enorme. Entonces un adulto va a manipular y va a saber cómo hacer para extorsionar, para que el otro haga algo que quizás no tiene muchas ganas de hacer, pero que lo termina haciendo igual. Entonces, la víctima es víctima y el culpable es culpable. Y esto es lo que tiene que quedar claro y esto es lo que tenemos que comunicar y enseñar quizás cuando hablamos de esto, ¿no? Porque si no muchas veces decimos, bueno, ¿para qué se la mandaste la foto? También ahora jorobar. No, o sea, a ver, se la mandé porque me dijo que tenía la misma edad que yo y porque nos pusimos de novios. Sabemos que las relaciones interpersonales a través de los dispositivos se recontradan y en este contexto de pandemia aumentaron un montón y el sexting es una práctica sexual nueva y que está y que vino para quedarse y que tanto adolescentes como personas adultas la practican. El tema es que pasa después, ¿no? Porque exacto, también eso es otra cosa. Laura, el tema es el después. Escucha, el grooming entonces nos quedó claro que es entre un adulto y un menor, ¿no? Digamos el acoso. ¿Y qué pasa cuando son dos adultos que también puede existir el acoso? Por ejemplo, vos nombraste Black Mirror, ¿te acordás que en eso es como una cadena de sucesos que les pasaban a personas mayores por ahí en temas que no estaban haciendo un delito, pero era íntimo y bueno, los acosaban con su, digamos, información que daban sin darse cuenta o por ahí pensando en otra cosa? ¿Eso también es un delito? ¿Y cómo se llamaría? En realidad, lo que se está trabajando ahora y lo que hace un montón que se presentó, hay una fundación que se llama Activismo Feminista Digital, que justamente trata hace un tiempo presentó miles de proyectos a diputados, a la Cámara de Diputados, para que se incorpore el acoso digital sería en un punto, o la difusión no consentida de imágenes dentro del código, porque en realidad la difusión no consentida de imágenes no es un delito en sí. Es como la violencia, vieron que la violencia en sí, o sea, la ley 26.475 habla de diferentes tipos de violencia. Pero no hay en el Código Penal un delito que diga, si cometés violencia psicológica contra una persona, tenés 10 años de prisión. No existe eso, o sea, se tiene que mezclar con otros delitos, o sea, con las amenazas, como decía recién, con la extorsión, porque si no, no es un delito en sí. ¿Cuándo es condenado? Por eso es tan difícil, ¿no? Y que ahora entendemos. Muchas veces no lo sabemos. Ahora entendemos por qué está así esto. Con los padres, ¿qué trato tenés? Viste, cuando hoy nos mostraste en realidad en la semana aquellos lugares que pudimos ver la comunicación con los chicos. Esto es también chicos y padres, ¿no? Sí, la realidad es esta, que cuando hacemos estas charlas con la familia, primero la convocatoria es poca. O sea, generalmente en la escuela lo que hacemos es, cuando tenemos que entregar algún informe trimestral o algún boletín o alguna reunión así para algo que sea puntualmente de la escuela, ahí metemos un poco de ciudadanía digital y se la tienen que
escuchar porque no les queda otra. Porque si convocamos para hablar de esto, no va mucha gente. No concurre. Y realmente es sorpresa, ¿no? Es eso de empezar a pensar, por ejemplo, la exposición, ¿no? ¿Qué pasa con la exposición de nosotros mismos que hacemos con nuestros hijos en las redes? O sea, desde que antes de que nazcan ya los estamos exponiendo y ya estamos nosotros siendo inconscientemente, o sea, vuelvo a esto, sin el cuidado de esa privacidad. Hay una autora que se llama Paula Sibila, que escribió, una socióloga argentina que está viviendo en Brasil ahora, que tiene un libro que se llama Redes y Paredes, y tiene otro libro también bastante interesante que dice que se llama La intimidad como espectáculo, ¿no? Esto de necesitar mostrarnos todo el tiempo a través de una pantalla, porque si no parecería que no somos, ¿no? Si no mostramos lo que hacemos en las redes, parece que no existimos en el planeta. Y muchas veces necesitamos también un espacio o un tiempo de esparcimiento en otros lugares para poder conectarnos con otras cosas, ¿no? Estamos viendo ya que la Organización Mundial de la Salud está tratando el uso de los dispositivos como si fuese una nueva adicción, ¿no? Entonces es como bastante preocupante, porque muchas veces, recién me preguntabas de la familia, y la familia quizás es la primera que estoy hablando de niños muy pequeños, ¿no? A los 3, 4 años que ya los vemos con dispositivos y como que no, o sea, están con el dispositivo, están jugando y les llevan la comida para que no dejen de jugar. Entonces, esa educación digital me parece que es la que tenemos que empezar a acomodar. Vuelvo a esto, no dejar de usar las redes porque son hermosas, pero sí poder, ¿no?, generar como otro tipo de contacto, otro tipo de uso. Hagamos un paralelismo con nuestra infancia. A nosotros no nos dejaban todo el tiempo en la calle, jugando a la pelota, en la plaza. Había un momento en que teníamos que volver, hacer la tarea, bañarnos. Y bueno, acá es lo mismo, ¿no? Y con los cuidados también es lo mismo. O sea, ¿a qué, no sé, a vos a los 10 años te metían adentro de un boliche con 5.000 personas alrededor donde te están ofreciendo drogas, alcohol? Y bueno, y cuando entra un nene de 10 años en la red social o a cualquier plataforma, hablemos de Amino, hablemos de otras plataformas, sí, más o menos es eso, ¿no? Porque los estamos exponiendo o habilitando a que estén en un lugar con gente que ni conocen, encima de todo el mundo, porque sabemos que, o sea, participa gente de todo el mundo, sin haberle dado como unos cuidados. Mínimamente. Mira para los dos lados antes de cruzar la calle. No hables con desconocidos en internet. No aceptes cosas de un desconocido cuando vas a bailar, ni tomes de un vaso. Mi mamá siempre me hinchaba con que me abran la botella delante. Bueno, no aceptes tampoco propuestas en internet. Si alguien te dice que si haces determinada cosa te va a pagar tanto, no le creas, o sea, no lo aceptes. Entonces, jugar con esa analogía me parece que para las familias les resulta como muy cuando hablamos de lo que pasa en internet y lo que pasa afuera. No sé si lo escuchaste del nene que vende tortas, que la mamá tuvo que cerrarle la cuenta porque había recibido ciberbullying, ¿viste? Tal cual. Bueno, el ciberbullying también, ¿no? Porque, o sea, hablamos de ciberbullying cuando hablamos de un acoso entre pares en edad escolar, porque en realidad el bullying es ese, es un poco esa la definición, y lo que pasa cuando hay un acoso constante en las redes es que es 24/7. Antes a un nene le hacían bullying, llegaba a la escuela, se sacaba la mochila y decía, listo, hasta mañana no me van a cargar más. Ahora es todo el tiempo, porque llega a la casa y eso sigue, se muda a otra escuela y también sigue, se muda a otro país y capaz también sigue. Entonces, y además, una cosa que entra en juego con respecto al en el ciberbullying es el anonimato, ¿no? O sea, está lleno de haters y un poco lo que pasó con este nene Joaquín, ¿no? Así es. Fue eso, que recibió un montón de agresiones con respecto a su enfermedad, un nene de 10 años que justamente abrió su red para poder promocionar y vender tortas, para juntar plata para poder operarse. O sea, un acto
increíblemente bello que es, no lo hace todo el mundo. Y sin embargo, desde personajes de la tele que recibió agresiones, también del otro lado que lo acompañaron, que bueno, también sé que estuvo con Damián Betular ahí con el cocinero charlando un poco, pero fíjense qué importante ahí el rol de su mamá, que su mamá fue la que dijo, listo, basta, esto le está haciendo mal a mi hijo, cierro Twitter y chao. Y eso es importante, porque a ver, no podemos evitar quizás que le pasen cosas, pero sí cuando le están pasando, cuando vemos que no está bien, y bueno, ahí intervenir, porque me parece que esa es la intervención, o sea, no tiene que ver con una cuestión de prohibirle el uso, listo, no te dejo usar más el teléfono porque no, o sea, acompañemos todo el tiempo, hay que acompañar, o sea, el crecimiento hay que acompañarlo. Laura, ¿cuántos problemas y que la frontera tan peligrosa actualmente, ¿no? Bueno, nos encantó hoy poder charlar contigo, nos diste un montón de luz en estos temas, a nosotros nos encanta, ¿no? Te vamos a convocar de nuevo porque nos encanta mucho hablar de estos temas, sobre todo porque en un programa de tecnología también nos gusta saber sobre las nuevas, ¿no? Los nuevos volumen de cosas que además se acompañan y que van progresando de poco a poco en la Argentina, con las leyes, con la docencia, con los problemas que hoy tenemos y que vemos diariamente en las noticias. Así que te queremos agradecer muchísimo. La tecnología también lo que pueden hacer para colaborar, por ejemplo, en Instagram están haciendo esa red que es para menores, o sea, siempre hay cosas nuevas que ayudan, ¿no?, para estos temas que vos tocas. Bueno, te agradecemos un montón y como dice Fran, te vamos a estar convocando en la medida que vos puedas para que participes y nos cuentes qué novedades hay con todas estas temáticas, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por la convocatoria y esto, lo último, para tener en cuenta la escucha, ¿no? Poder escuchar, escuchar las voces, me parece que es fundamental y es el primer paso para poder avanzar y resolver. Así que, bueno, muchísimas gracias y nos veremos en otro momento. A vos. Gracias, Laura. Chao, que tengan felices fiestas. Chao. Gracias, igualmente.